Esta es la carta más corta de Pablo, y una de las más incómodas. Nos sumerge en una historia real, no en una parábola. Aquí, la teología no es una idea abstracta, sino una petición concreta que pone a prueba el corazón de un hombre. Pablo escribe desde una celda, probablemente en Roma. Su mundo está definido por cadenas y limitaciones, pero su espíritu permanece libre para interceder. No escribe una encíclica para las iglesias de Asia, sino una nota personal a un amigo, Filemón, un creyente adinerado en cuya casa se reúne una comunidad de fe. La carta aborda una situación delicada, el regreso de Onésimo, su esclavo fugitivo. En el Imperio Romano, la esclavitud no era una metáfora, era una institución brutal, legal y deshumanizante. Un esclavo era una propiedad, y un fugitivo enfrentaba castigos severos, incluso la muerte. Onésimo no solo había escapado, sino que probablemente había robado a su amo para financiar su huida. Legalmente, era un criminal, pero en su camino, lejos de casa, se encuentra con Pablo y, a través de él, con Cristo. El Evangelio lo transforma. Ya no es el mismo hombre. Pablo lo envía de vuelta, pero no como un prisionero, sino como un mensajero del Evangelio. En los versículos de Filemón del 10 al 12 Pablo escribe con el corazón de un padre: te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Esta no es una carta apostólica convencional. Pablo, el apóstol con autoridad para establecer doctrina y corregir iglesias, decide voluntariamente dejar de lado su poder. No impone su voluntad sobre Filemón. En lugar de una orden, le extiende una súplica. Se presenta no como una autoridad jerárquica, sino como Pablo, prisionero de Jesucristo, y como un anciano. Su enfoque es la persuasión pastoral, un llamado al corazón y a la conciencia de su amigo. Podría haber ordenado a Filemón que perdonara a Onésimo, pero prefiere apelar a su amor y a su fe. Esto nos revela un principio fundamental sobre la autoridad en el reino de Dios. La verdadera autoridad cristiana no se ejerce a través de la coerción o la imposición, sino a través del amor, el servicio y el ejemplo. Pablo modela el liderazgo de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. La carta se convierte así en una lección práctica de cómo guiar a otros hacia la obediencia, no por obligación, sino por una transformación genuina del corazón. El núcleo de la petición de Pablo radica en una transformación radical de la identidad. Le pide a Filemón que vea a Onésimo de una manera completamente nueva. En Filemón del 15 al 16 encontramos la clave de toda la carta, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El Evangelio no borra mágicamente las estructuras sociales de la época, pero las redefine desde adentro. Onésimo sigue siendo, a los ojos de la ley romana, un esclavo. Filemón sigue siendo, legalmente, su amo. Pero el Evangelio introduce una identidad superior que precede y trasciende cualquier rol social, la de hermano amado en el Señor. La fe en Cristo crea una nueva familia donde las etiquetas de esclavo, libre, rico o pobre pierden su poder divisorio. Pablo le está diciendo a Filemón: tu relación con este hombre ya no se define por la ley romana, sino por la sangre de Cristo. Él es tu hermano. Esta es la revolución silenciosa del Evangelio, transformar las relaciones humanas desde el fundamento de nuestra nueva identidad en Jesús. Pero la reconciliación no es solo una cuestión de cambio de perspectiva. Tiene un costo. Onésimo había causado una pérdida financiera a Filemón. La justicia exigía una restitución. Aquí, Pablo da un paso extraordinario que se convierte en una de las ilustraciones más claras del Evangelio en toda la Biblia. En Filemón del 18 al 19, el apóstol hace una oferta asombrosa: y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pablo se interpone entre el deudor y el acreedor. Se ofrece a asumir la deuda de Onésimo como si fuera suya. En este gesto vemos un paralelo directo con la obra de Cristo. Nosotros, como Onésimo, estábamos en deuda a causa de nuestro pecado, una deuda que no podíamos pagar. Éramos culpables y merecíamos el castigo, pero Cristo, en la cruz, se interpuso, tomó nuestra culpa sobre sí mismo y le dijo al Padre:
pon su deuda a mi cuenta, yo la pagaré. Esta es la teología de la sustitución hecha vida. Pablo no solo le predica el Evangelio a Filemón, se lo actúa, invitándolo a participar en la misma economía de la gracia. Esta carta nos enseña que el perdón cristiano va más allá de un simple sentimiento cálido. Es un acto de obediencia costoso, un compromiso de tratar a quien nos ha ofendido no según su merecimiento, sino según la gracia que nosotros mismos hemos recibido inmerecidamente. La gracia no anula la responsabilidad. Onésimo debía enfrentar su pasado, pero la gracia sí cancela la condena. Pablo no le pide a Filemón que pretenda que no pasó nada, sino que actúe en respuesta a lo que Cristo ya hizo por él. De esta manera, la iglesia, representada por la comunidad que se reúne en casa de Filemón, se convierte en un laboratorio de reconciliación. Es el lugar donde el mundo puede ver cómo el Evangelio restaura relaciones rotas y crea una unidad que desafía las divisiones sociales y el resentimiento. No es un perdón teórico, sino una paz visible y tangible. La Iglesia está llamada a ser el espacio donde el poder redentor de Cristo se manifiesta en relaciones sanadas. La historia de Filemón y Onésimo no es una reliquia del pasado, resuena con fuerza en nuestros conflictos de hoy, en las familias fracturadas por el rencor, en las iglesias divididas por malentendidos y en una sociedad polarizada por la ofensa. Esta carta nos desafía a mover nuestra fe del discurso a la acción. Es fácil hablar de gracia, cantar sobre el perdón y predicar sobre la reconciliación. Lo difícil es vivirlo cuando somos nosotros los ofendidos, cuando la deuda es real y el dolor es profundo. El Evangelio no se prueba en la tranquilidad de nuestras ideas abstractas, sino en el crisol de nuestras relaciones rotas. La verdadera prueba de nuestra fe no es cuán elocuentemente podemos definir la gracia, sino si estamos dispuestos a extenderla a nuestro Onésimo personal. Por eso, la pregunta que esta carta nos deja resonando en el alma es ineludible: ¿estoy dispuesto a vivir la gracia que predico? Si este estudio bendijo tu vida, comenta, dale like y compártelo. Hoy te invito a seguir a Dios, creer en su amor y reconocer el valor del sacrificio de Cristo.